Tal vez por la cosa por la que más se conoce a Mohandas Karamchand Gandhi, además de tener unas librerías en México nombradas en su honor, es por ser el dirigente más destacado de la independencia de la India frente a los británicos en el siglo XX. Gandhi venía de una familia bien acomodada en la burocracia imperial y por eso tuvo privilegios, como el hecho de estudiar Derecho en el University College de Londres. Su biografía es bien larga y tiene una sensación agridulce para los estándares actuales, como el hecho de que durmiera con mujeres menores a solas o que fuera bien racista contra la población africana. Pero pues su biografía es otro tema. En sus viajes por el mundo, el man se acercó a las ideas sobre la no violencia, el anticapitalismo y a textos sagrados del hinduismo para construir su propia visión del mundo. Gandhi se ganó el apodo de Mahatma. Mahatma es una composición. Maha es grande y Atma es alma, o sea, gran alma. El apodo se lo puso su amigo o conocido, qué sé yo, en Wikipedia dice contacto con intelectuales. Bueno, el apodo se lo puso el poeta Rabindranath Tagore. Y hoy vamos a hablar de uno de los mayores logros de Mahatma Gandhi, su campaña de desobediencia civil y no violencia para lograr la independencia de la India. Campaña que, entre otras cosas, comenzó el 1 de agosto de 1920. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadoras e historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con la mismísima Laura Posada, estrella de Volver al Presente. ¿Qué hubo? Hola José, estoy súper contenta de estar acá. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Yo soy José, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la campaña de desobediencia civil de Gandhi en la India. Así que sin más, vámonos al pasado. Yo creo que para poder comprender un poco, pues, por qué Gandhi tuvo que acudir como a la cuestión de la no violencia y de la desobediencia civil, hay que tener un poquito de contexto de mucho más atrás qué estaba pasando y por qué la India necesitaba independencia. Y esta es, pues, la historia del Imperio Británico, que es absolutamente enorme, así que, pues, no vamos a hablar de toda la historia del Imperio Británico, solamente de algunas cosas necesarias. Aquí siento que hay que como situarnos en el siglo XIX, que fue un siglo que llevó a los imperios y al imperialismo como idea a unas nuevas alturas, ¿sí? Como subirle el volumen a 11, porque imperios hubo a lo largo de la historia y ha habido, pero los imperios del siglo XIX fueron otra cosa, fueron una vara más arriba. Y en parte eso es gracias a la tecnología que proporcionó la industrialización. Y en parte, pues, también es gracias a la misma industrialización y a la sed de recursos naturales que se requerían para más industrialización. Entonces también era como un círculo vicioso de la industrialización le permitió a los europeos como hacerse con gran parte del mundo para desarrollar más industrialización que a su vez les permitía como tener más vainas. En últimas, pues era para desarrollar el capitalismo, porque pues aquí no solamente jugaban los estados, sino también las empresas que impulsaban pues esa misma industrialización. También hay que aclarar un poco que el control imperial de estos imperios europeos muchas veces, no todas, se daba a través de intermediarios locales que eran favorables al imperio. Por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, en la India solamente había entre 1.000 y 4.000 agentes británicos. O sea, 1.000 y 4.000 para controlar una población de 300 millones de personas en la India. O sea, imagínate tú, solamente eran 4.000 gatos ingleses gobernando la India. ¿Cómo lo lograban? Pues a partir de la burocracia local y de personas o de la élite local que les era favorable a ellos. Pero pues ese control también lo lograban gracias a la fuerza pues, que les daba como su superioridad armamentística.
Un paréntesis ahí que me pareció muy curioso es que mientras que Europa conquistaba África y Asia, en sus naciones, en sus países natales, los europeos estaban luchando por libertades y derechos políticos y naciones y por ser libres y no sé qué. Entonces me parece como muy contradictorio eso. Asimismo, muchos gobernadores locales pongamos el ejemplo, en la India, pues conservaban su poder local. O sea, si tú eras, qué sé yo, el príncipe de un estado o de una región, pues lo seguías haciendo y tú seguías controlando tu ciudad, pero pues tú le tenías que responder en billete a los británicos. Por ejemplo, el papá de Gandhi, como dijimos ahorita, fue pues un alto oficial del Imperio Británico y pues era indio, era de la India. También es importante aclarar que esta historia de dominación de los europeos a sus colonias y de extracción de sus recursos, pues ha dejado varias consecuencias hacia el presente. Por eso es que hoy tenemos países tercermundistas, por eso es que hoy tenemos países en vías de desarrollo todavía, porque generaron cierta dependencia a esos estados europeos, generaron también una desigualdad no solo dentro de los países, sino también entre los países mismos. Y por supuesto, pues también tenemos hoy otras formas de colonialismo, como pues el neocolonialismo. Pero volvámonos a la India. Si la historia del Imperio Británico es muy grande, pues la historia del subcontinente indio es absurdamente grande, es titánica. Es imposible, pues obviamente, hablar de todo eso, porque pues allá se desarrollaron algunas de las primeras civilizaciones, de las primeras también religiones, de los primeros sistemas de escritura, sistemas de comercio, ciencia, mejor dicho, todo lo que uno puede desear de la historia antigua de un lugar, está ahí lo tienen, e incluso antes de que en Europa hubieran muchas de esas cosas. Saltamos entonces al siglo XVII con la creación de la East India Company o la Compañía Británica de las Indias Orientales y empieza a competir ferozmente con otras empresas europeas en el sudeste asiático hasta que se dan cuenta que en el sudeste asiático no iban a pegar y se fueron a la India. Desde 1640 empieza la colonización británica de la India de la mano pues de la East India Company. Se construyen diferentes fuertes en ciudades portuarias de la India a lo largo de toda la costa y de a poquitos van entrando al continente. Pues esto hace que pues, el Imperio Británico se consolidara como comerciante de especias obtenidas en la India. Para ese entonces pues la India no estaba vacía. O sea, dije que fue la cuna de muchas civilizaciones en el subcontinente indio. En ese entonces existía el Imperio Mogol. Ojo, no mongol, sino mogol, sin la N, que venía en decadencia hacia ese siglo XVII y siglo XVIII. Entonces, mientras que ese imperio iba decayendo, se iba como ya desmoronando, los europeos iban adentrando más a ese subcontinente y compitiendo pues con ese vacío de poder que deja el imperio mogol. La East India Company empieza a crecer mucho más y sobre todo se empieza a ganar a esos gobernantes locales con la ideología del libre comercio, del laissez-faire, o bueno, como sea que se pronuncia, porque solamente lo he leído en libros, nunca me lo han pronunciado en la cara, el libre comercio. Empiezan también a tener un brazo más armado, un ejército privado, y básicamente ya para el siglo XIX, para mediados del siglo XIX, ya casi toda la India, prácticamente todo lo que hoy conocemos como la India, Pakistán y Bangladesh, eran parte del Imperio Británico y ya no era solamente la East India Company, sino ya el Imperio Británico como tal, con su majestad la reina y todos sus amigos. Y eso, pues empezaron a ejercer un control mucho más grande sobre esos recursos, explotándolos e incluso a mediados del siglo XIX hubo muchas hambrunas que mataron a un huevo de gente. Entonces, pues no es como que hay todos felices y contentos, no. Por el actual del Imperio Británico se murió mucha gente por las hambrunas que hubo allá en la India. Por supuesto, esto tampoco tiene como una historia de, ay, llegaron y nos conquistaron ya. También hay muchas historias de resistencia, como por ejemplo en 1857, cuando ocurre una rebelión, pues que se llama la rebelión de 1857 en la India, que es liderada por Rani Lakshmi Bai, que pues era una de esas personajes de la élite local, pues que se rebela contra el Imperio Británico porque básicamente la estaban explotando mucho y a su población. Saltémonos un poquito más a durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando, gracias
al hecho, o sea, me parece muy curioso que los imperios lucharon contra el nazismo y el nazismo en parte pues buscaba hacer un imperio también en Europa, Asia y África, pues un imperio nazi, obviamente, pero luego a esos imperios, como por ejemplo el británico, le quedaba muy difícil decirle a sus colonias que iban a seguir siendo colonias, iban a seguir siendo un imperio, después de que esas mismas colonias lucharan y pusieran muertos en la lucha contra el nazismo. En parte esto también ayuda mucho al proceso de descolonización, que no es solamente en África, sino también es en Asia. Pero la historia de la descolonización de la India comienza también en el siglo XIX, en 1885, con la creación del Congreso Nacional de la India, que era un movimiento muy nacionalista, muy también a lo europeo y a lo americano. Recordemos que aquí fueron los primeros laboratorios de ese tipo de ideas. Un congreso que buscaba no la independencia, sino más bien la modernización de la nación india, de la creación de una nación en la India. Entonces, junto a Nehru, Gandhi creía en el potencial de esa India independiente y unificada que fuera gobernada por sus élites y que trascendiera la diferencia entre la mayoría hindú y la minoría musulmana. Que, pues, marica, en la India decir minoría es muy chistoso porque igual es un huevo de gente, porque allá siempre ha habido mucha gente. Pues también decir la minoría musulmana uno piensa, ay sí, son 5 manes. No, o sea, siguen siendo millones de personas, solamente que pues técnicamente son minoría comparado a los hindúes. Y junto a ellos pues también está Muhammad Ali Jinnah, que no es el boxeador, o sea, es Muhammad Ali, pero no es el boxeador, que consideraba que esa idea de la India unificada era como muy ficticia, ¿sí? Como muy artificial, como que patrañas. Era una idea que les había metido el Imperio Británico, pero que en esa India unificada, o sea, de una nación única en la India, pues no existía. Como que el man se las pilló más de lo que hoy en día, por ejemplo, en Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. El man se las pilló hace más o menos 100 años allá en la India. Y pues obviamente resultó que Mohamed Ali tenía razón y pues cuando el Imperio Británico se retiró, la India se partió en 3, quedó Pakistán, India y Bangladesh, que antes se llamaba Pakistán Oriental. Y pues por más que el camino hasta ahí haya sido como a rasgos generales no violento, pues la partición de la India sí fue muy violenta, se murió un huevo de gente, se separaron muchas familias y me gustó mucho que recientemente en la cultura pop se representó esto en la serie Miss Marvel. Pues me gustó mucho cómo mostraron esa partición de la India y los efectos que tuvo en la memoria de las familias. Hasta ahí como el gran contexto histórico. Hablamos de más o menos 5.000 años de historia aquí, pero pues los dejo ahora con Laura que nos va a contar sobre la filosofía de la no violencia y de la desobediencia civil en la India. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, pues teniendo en cuenta entonces todo esto que tú nos contabas, el 1 de agosto de 1920, Gandhi, pues estando ya súper indignado por los atropellos de los ingleses y sobre todo por las medidas represivas que tenían con la población, convocó al pueblo indio pues a llevar, digamos, a cabo la campaña de desobediencia civil. Invitó entonces a la gente como a boicotear al gobierno colonial inglés, haciendo huelgas, movilizaciones y también mediante el no pago de los impuestos. El objetivo, digamos, de todo esto que Gandhi empezó a movilizar era pues demostrar que la vía pacífica de protesta iba, según él, a tener unos mejores resultados que la manifestación violenta o que la lucha armada. Digamos que esta campaña liderada por Gandhi terminó siendo clave para que luego, digamos, se dieran otros procesos como la independencia de la India en 1947 y fue a la vez la inspiración de otros movimientos súper conocidos como el de los derechos civiles encabezado en Estados Unidos por Martin Luther King Jr., y también fue una fuente de inspiración para la lucha contra el apartheid en Sudáfrica dirigida por Nelson Mandela. Digamos, estos fueron otros casos conocidos también del uso de la filosofía de la no violencia. En cuanto, digamos, a la definición en general de la no violencia, se refiere a una ideología y a una práctica ética y también política, claramente, que rechaza el uso de la violencia y de la agresión en cualquiera de sus formas. Gracias, Farid. La no violencia es no uso de la violencia, pero sí, es que es obvio, pero es necesario explicarlo, ¿no? Claro, pero yo creo que, digamos, lo que tiene ahí importante es como que, sí, claro, la no violencia es el no uso de la violencia, pero lo que me parece ahí importante es como que es una cuestión, digamos, de ideología,
es, pues, que tiene mucho que ver como con conectarse con ser una práctica ética y política, en realidad. Uh-huh. Y bueno, esta teoría de la no violencia se opone al uso de la violencia como un medio, es decir, como un método de protesta o como una práctica de lucha social, y también como un fin, por ejemplo, para lograr el cambio social o político, principalmente porque considera que todo acto violento genera más violencia aún. Sí. Digamos que la teoría de la no violencia es como una opción o una alternativa que pretende de alguna manera humanizar a la sociedad, apostando y valorando el poder de la vida por encima del poder que tiene la violencia. Y cuando uno escucha no violencia, pues uno se imagina a los que dicen que toca marchar por el andén, que no se rayen las paredes, que sin violencia, pero se entiende la violencia es como literalmente violencia física y echar bala y echar cuchillo y eso. Sí hay formas de manifestar y hay formas de incomodar y hay formas de eso, solamente que no se acude al uso de la violencia por un principio, pero sí existe, por ejemplo, también la legítima defensa. Claro, entonces esa es, digamos, otra de las cosas que me parece como interesante analizar sobre esta idea de la no violencia y son las formas de manifestación política e ideológica que tiene. La primera, que es, digamos, una de las que más trató de propulsar Gandhi, tiene que ver con la desobediencia civil, que consiste, pues, básicamente en no cumplir con el pago de los impuestos o el no cumplir con las leyes dictadas por el gobierno cuando la gente las considera injustas u opresivas. Se considera como probablemente una de las formas de manifestación de la no violencia que ha tenido mayor continuidad y repercusiones históricas, como por ejemplo cuando en Estados Unidos se realizaron manifestaciones no violentas para evitar el servicio militar obligatorio y cosas así. La segunda forma de manifestación política de la no violencia es la huelga de hambre, que fue también, digamos, una de las más usadas por Gandhi en contra del gobierno británico. La tercera, el boicot a un producto o a una empresa, que pues consiste en negarse, digamos, a comprar o a adquirir ciertos productos o servicios que las empresas ofrecen, que ocurre también, digamos, mucho en países como Estados Unidos, cuando la gente hace como el boicot a empresas, por ejemplo, productoras de carne o cosas así. La cuarta, la manifestación pacífica, que es pues la más conocida de todas y que ha ocurrido en todas partes del mundo y consiste pues en congregarse públicamente a pues una reunión de personas que están en contra o a favor de algo o alguien. La quinta, el bloqueo. Perdón. No, parce, eso es muy charro de Es que siempre toca romper la tensión, lo siento. Y la sexta, que es la no colaboración, que consiste, pues, digamos, en simplemente negarse a realizar cualquier acto solicitado por la persona que está ejerciendo la violencia. Otro, digamos, asunto que me parece interesante destacar sobre la teoría de la no violencia, sobre todo en Gandhi, es que, digamos, muchas veces cuando se lee sobre los juicios que a Gandhi se le hicieron, él todo el tiempo está hablando como sobre la importancia que tiene en la teoría de la no violencia, el hecho de aceptar como los castigos o, digamos, las penas que se le dan a una persona por llevar a cabo cualquiera de estas acciones que hace un momento les decía, como manifestaciones de la no violencia. Gandhi siempre decía como que estaba dispuesto a aceptar como lo que le tocara por llevar a cabo estas acciones, e incluso por esa razón fue que pues muchas veces estuvo en la cárcel y ya incluso ni siquiera se le llevaba a juicio, sino que lo arrestaban, lo llevaban a la cárcel, pasaba ahí un tiempo, luego lo dejaban salir, él otra vez llevaba como a cabo estas manifestaciones no violentas, volvían y lo metían, volvían y lo sacaban, pero él todo el tiempo pues como que digamos manifestó que esta era como una de las acciones principales de la no violencia y era de alguna manera como someterse pues como a estos actos por parte del gobierno. Hay algo que a mí me parece muy importante, es que la no violencia no significa quedarse quieto, ¿sí? O sea, quedarse ahí como un huevón esperando a que algo cambie, sino se trata de tomar acción y tomar una acción como muy, ¿cómo decirlo? Como activa, ¿sí? Y entonces por eso pues hay manifestaciones, hay bloqueos, que aquí tanto dicen que
en los paros cuando hay bloqueos, que entonces eso es súper violento y no, pues es una acción no violenta porque pues ahí no estás violentando a nadie. Eso me parece muy importante, ¿no? Claro. Como esa idea de que la no violencia es quedarse quieto y sin hacer nada, sino más bien la no violencia es tomar una acción, pero evitar la violencia porque pues ojo por ojo todos nos quedamos ciegos, básicamente. Claro, tienes razón. Yo también igual pensaba como que lo que tú dices, o sea, la no violencia no necesariamente implica como quedarse quieto, pero yo creo que sí, digamos, el impacto que tienen las manifestaciones no violentas es un impacto muy diferente al que tienen las manifestaciones que sí son violentas o que tienen como otros fines diferentes a los de la no violencia. Sí, exacto. Volvamos al presente para hablar de esta idea de la no violencia hoy, especialmente en Colombia y en otros sitios. Porque en Colombia ha habido varios representantes de la ideología de la no violencia y hay un caso muy icónico de esto y es Guillermo Gaviria Correa, que fue un ex gobernador de Antioquia, que pues era un acérrimo defensor de las ideas de la no violencia y pues obviamente el man citaba a Gandhi, citaba a Martin Luther King y citaba a Mandela. Imagínate, o sea, ser gobernador de Antioquia a principios de este siglo en Antioquia. Después fue secuestrado en el 2002 por la guerrilla de las FARC y finalmente asesinado en 2003. De eso tenemos un episodio en el podcast Irrepetible de la Comisión de la Verdad, escrito por Elvis y por mí. Entonces, pues para que vayan a escucharlo, es muy, muy bonita su historia, muy trágica, muy densa, pero me gusta mucho cómo hay figuras en Colombia que en medio de una guerra, en medio de un conflicto armado tan paila como el colombiano, piensan este tipo de salidas al conflicto, que son salidas no violentas y que abogan por la solución pacífica y dialogada de los conflictos, que es lo que yo más resalto de la no violencia. Claro, pues que obviamente esto solamente se da en un mundo ideal, sí, pero pues también tenemos que creer en algo, ¿no? O sea, hay que pensarnos ese mundo ideal para poderlo materializar en algún momento. Que digamos esa teoría de la no violencia, según como lo que estuve leyendo de Gandhi, digamos fue considerada muy valiosa en cuanto como a una teoría, digamos Gandhi fue reconocido por muchas personas como por el valor ético que tenían sus ideales, como sobre esta idea de llamar a la población a manifestarse pacíficamente por las inconformidades que tenía, pero pues también muchas veces ha sido criticado, digamos, en cuanto al alcance que tienen las manifestaciones políticas realizadas bajo esta idea de la no violencia. Pues como que en realidad, digamos, fueron buenas ideas las que Gandhi tuvo, pero qué alcance o qué repercusiones tenían estas ideas en cuanto a lo que terminó ocurriendo en realidad en la India. Entonces, la no violencia puede tomar diferentes formas y, aunque no parezca, pues puede dar resultados sociales y políticos, sin necesariamente ir marchando por el andén. ¿Ustedes conocen otros casos del uso de la no violencia? Si los conocen, por favor cuéntenos en nuestras redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de Laura Posada y yo, José Nicolás Jaramillo. La producción y edición del episodio estuvo a cargo mía. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.